Hola Ronald, ¿cómo estás? Aquí muy bien, gusto de conversar contigo, Laura. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Estoy a 30 kilómetros de la ciudad de Pucallpa. Pucallpa es una de las ciudades amazónicas de la selva de Perú, en la Amazonía peruana. Mucho calor allí, ¿no? ¿Hace mucho calor? Sí, sí, lo de siempre es el calor, pero en estos últimos años ya está refrescando bastante en la noche, ¿no? Así que tenemos que dormir con frazada. Es una ironía, pero hay mucha frescura en la noche. ¿Será el cambio climático, toda esa onda? La amplitud térmica. Bueno, déjame que yo te quiero presentar brevemente antes que arranquemos. Eh, Tu nombre es Ronald Rivera, eres curandero ayahuasquero, trabajas con los estados extraordinarios de conciencia que produce la planta maestra ayahuasca e investigas desde hace 25 años los efectos beneficiosos de la bebida. Eres difusor, promotor, tienes talleres, retiros y dietas en el albergue amazónico Ayahuasca Sabiduría. Eres autor de 2 libros. Y en principio yo te quería preguntar, ¿qué es la ayahuasca? Bueno, de la variedad de plantas sagradas o plantas maestras que existen en el mundo, una de ellas es la ayahuasca, que se produce en la geografía amazónica, pero bebida ritual medicinal, se utilizan dos plantas, la ayahuasca, la liana ayahuasca, la soga ayahuasca y el arbusto chacruna, las hojas de chacruna, en conjunto hacen la bebida ayahuasca. Entonces, cuando nos referimos a ayahuasca, nos referimos a una planta en específico. Nos referimos también a la mixtura ayahuasca, unión de dos plantas, y en tercera acepción nos referimos al espíritu o energía de estas plantas con las que nos contactamos. Ujú. Eh, Me gustaría que pudiéramos hablar un poco acerca de el significado ancestral que tenía la planta, ¿no? Desde los orígenes, desde los pueblos originarios y cómo vivía el mundo indígena el tema de la, del espíritu de la ayahuasca. Parte de la cosmovisión amazónica ayahuasquera es esta posición del hombre frente a la naturaleza, de conexión con el espíritu de todos los seres vivos, ¿no? Algunos conceptualizan como cultura animista a esta forma de ver el mundo, o politeísta, en el sentido de que la divinidad está en todas partes, en la naturaleza y en uno mismo. Entonces, ancestralmente, la cosmovisión amazónica, ayahuasquera, ha tenido esta sensibilidad de comunicarse con el espíritu de las plantas, y precisamente cuando uno toma ayahuasca, experimenta esta conexión, ¿no? De sentir a las plantas, a los animales como parte de uno mismo o como que fueran nuestros hermanos o nuestra familia, ¿no? Esto se describe muy bien en diversas mitologías de pueblos amazónicos. Ahora, además de ser una cosmovisión, una manera de entender y relacionarse con el mundo, en las experiencias con ayahuasca es una experiencia viva, real, natural y muy evidente en el sentido de que sentimos la energía de las otras plantas, de los animales, ¿no? Y de las personas también, ¿no? Entre persona y persona se siente una mayor conexión, un mayor conocimiento y reconocimiento. Eso es parte de la cultura ancestral y es parte de la mística de la relación con las plantas. La gente aquí en la Amazonía siempre ha tomado una planta y no solamente la ha tomado como un producto farmacéutico, sino que ha conversado con la energía de esa planta. La sueña, ¿no? Tiene intuiciones y tiene una relación directa, mística, con la energía de esa planta. Eso es lo que ha sucedido en el pasado y eso es lo que conservamos hasta el día de hoy nosotros, y funciona así y se siente así. Ahora, ¿cómo llegas tú a ser maestro ayahuasquero?
¿Cómo te conectas? ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Cómo te fuiste de Pucallpa a este sitio? ¿Cuál fue el llamado? Bueno, yo tuve algunas dificultades de niño, de adolescente, por el divorcio de mis padres y considero que estuve extraviado emocionalmente, afectivamente, extraviado con respecto al sentido de mi existencia, ¿no? No sabía quién era, de dónde vengo, hacia dónde voy, no le encontraba sentido, ¿no? Vivía por vivir. Entonces, estudié comunicaciones una etapa, no me sentí bien, luego me dediqué a estudiar filosofía, y bueno, filosofía porque quería respuestas existenciales, quería un fundamento de la vida. Y en ese trayecto de estar estudiando filosofía, un amigo me dijo, vamos a tomar ayahuasca. Yo le dije, ya está bien, sin demasiadas ideas, sin demasiados conceptos. Eh, y fuimos a tomar ayahuasca. Y la primera sesión yo me acuerdo que fue muy suavecita, muy sutil, pero algo me dijo que aquí había algo muchísimo más importante y profundo de lo que parecía o yo pensaba. Y continué tomando la siguiente semana, semana y semana, y me fue dando lo que nadie me dio y encontré sentido y una sabiduría profunda, ¿no? Bueno, fue espontáneo, fue un despertar en el que yo fui introduciéndome en este mundo y de pronto sentí el instinto de querer servir a mis amigos, a mis familiares, y poco a poco fui aprendiendo. De parte de mi padre, mi abuelo paterno fue un curandero que leía el mapacho, el tabaco, masticaba coca, hacía jugueadas de cuy, etcétera, ¿no? No recibí la enseñanza directamente, pero cuando empecé a tomar ayahuasca como que se despertó todos esos archivos, toda esa información, toda esa relación. Considero que fue muy directa y muy fácil, por así decirlo, mi aprendizaje, mi encaminamiento. Obviamente, como yo era una persona formada académicamente, empecé a investigar todo lo que había y todo lo que hay con respecto a plantas maestras de ayahuasca, ¿no? Entonces considero que hay tres fuentes de aprendizaje. Una, la que nuestros ancestros nos pueden haber legado por sangre, por herencia física, biológica. Dos, la información que podemos encontrar de otros maestros, de libros académicos. Y tres, quizá la más importante, el contacto directo con la planta, la relación directa con la planta, que es otra fuente importante de conocimiento y aprendizaje. Por eso se le llama plantas maestras. Ujú. ¿Quién te enseñó a prepararla y cómo es que lo haces? ¿Puedes contarnos algo mientras la vas preparando, la vas trabajando, la vas invocando? Te he visto, bueno, cuéntalo tú. ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu maestro? Bueno, yo aprendí de algunos viejos ayahuasqueros aquí en Pucallpa, les pedí que me enseñaran, pero al paso del tiempo me di cuenta que no me habían enseñado bien. Es como si alguien te dice, ¿cómo se prepara un arroz? Bueno, pues haces esto, lo otro y esto, ¿no? Pero no es la preparación como uno quisiera, la preparación perfecta. Entonces, a partir de esa preparación, de esa formación básica, yo fui indagando, no me salía muy bien la cocinada, luego incluso tuve sueños en el que se me reveló una fórmula, pero hay una cosa curiosa, no me acuerdo del detalle final del sueño, pero cuando preparo parece que habría una instancia inconsciente que está acompañándome y que me ayuda a cocinar. Obviamente no es como cocinar cualquier plato, ¿sí? Es una preparación mística, yo dejo de hacer todo lo que tengo que hacer y me concentro en la cocinada, que me demoran varios días. Hay una fórmula clásica que yo hago que es ayahuasca y chacruna. Esa fórmula es la que permite toda la experiencia que conocemos, visionaria, de introspección, de curación de traumas, mística, etc. Hay otras fórmulas en otros países en la que combinan con otras plantas equivalentes, ¿no? Pero la que yo hago es ayahuasca y chacruna, que es una fórmula clásica aquí en la selva de Perú. Ujú. Eh, Hay diferentes colores, ¿no? O sea, la planta tiene diferentes colores o se transforman sus colores a través de la cocción, porque tú la vas cocinando varias veces, te he visto que vas
como colando esa resina y va cambiando el color, ¿no es cierto? Sí, bueno, para empezar, la soga ayahuasca tiene algunas características físicas que se reconocen a la vista. Algunas son blancas, llamadas blancas porque son más claras, el tallo es claro. Otras son amarillas, ayahuasca amarilla. Otra es más enrojecida, ayahuasca roja. Y por ahí también se habla de una ayahuasca negra que es de un tallo oscuro. Culturalmente, algunas personas dicen que preparas la roja, te da tal efecto. Preparas la amarilla, tal efecto. La negra para cosas oscuras, etcétera. Es una apreciación cultural y por experiencias particulares, pero yo he preparado varias ayahuascas y el resultado es el mismo. Se trata de entrar al mundo espiritual. Ahora, en cuanto a la preparación, hay un proceso que uno va descubriendo con los años y con la experiencia. Una cosa es cocinar la ayahuasca y está muy bien, se la toma ese día o en esa semana que se ha preparado, muy buena calidad, pero al paso del tiempo también va teniendo un efecto de maduración o fermentación y que necesita de algunos ajustes, de algunas refinadas para recobrar la potencia. Entonces hay una ayahuasca que también adquiere otra forma al paso del tiempo por el proceso de fermentación. Bueno, y hay detalles que uno va descubriendo en la propia experiencia. Obviamente no revelo todo lo que he aprendido porque esto es algo muy privado, muy personal, pero esta mística es así. Uno va aprendiendo, recogiendo algunas cosas y en el camino encuentra otros detalles o sutilezas que suman. ¿Hace cuántos años que estás en la práctica y cómo ha cambiado tu vida? O sea, ¿cuáles son los efectos transformadores de la planta en ti? Bueno, tengo ya 25 años de experiencia y desarrollo de esta labor. Yo considero que mi vida ha cambiado radicalmente. Hasta antes de tomar ayahuasca, yo quizás era un joven soñador que fantaseaba con querer ser de una manera, querer lograr tales objetivos en la vida, profesionales, económicos, de apariencia también quizá. Pero tomando ayahuasca, dejé todo eso. Estuve una temporada en las ciudades de Lima, en Pucallpa, y luego me metí al campo y me gusta estar en el campo, ¿no? Considero que hay una condición de relación con la tierra, con la naturaleza, que me ha despertado la ayahuasca y que no va a cambiar, ¿no? Yo no viviría en las ciudades mucho tiempo, me gusta más el campo, el silencio, la noche, la frescura de la selva, por ejemplo, y salgo a las ciudades ocasionalmente. En eso me ha cambiado y en eso no hay vuelta atrás. También de repente en mi apreciación con respecto a las cosas, ¿no? La cosmovisión de entender al mundo, a las culturas, a la humanidad como una gran hermandad, al margen de las ideas o ideologías que cada uno puede tener que nos dividen, pero entender a cada uno en su momento histórico, ¿no? Me ha abierto este panorama de conciencia amplia, incluso para el cuidado de mi salud, ¿no? Yo prefiero la comida sana, la comida orgánica, por infinitas razones, a una comida artificial o a una bebida artificial. En eso me cambió la vida radicalmente. Y ojo que es para bien, para mucho bien. Vamos a hablar un poco acerca de los estados de conciencia que tienen que ver directamente con el arte, porque tú escribiste un libro que se llama Arte con Ayahuasca, en donde hablas con diferentes artistas que han, sí, que han participado de la ceremonia y cómo es que se plasma eso en una obra. ¿Qué relación es lo que tú puedes sacar como conclusión de haber hablado con tanta gente? Bueno, desde el año 2000 yo empecé a visitar galerías, a reunir recortes periodísticos, reportajes de exposiciones artísticas de diversos géneros que tenían una relación con la ayahuasca. Me interesó el tema, empecé a indagar, a recolectar información y bueno, decidí escribir un libro. Al origen, inicialmente tenía otra perspectiva, el proyecto bibliográfico, pero en el camino cambió y se convirtió en un libro de entrevistas sobre el arte con ayahuasca. ¿Qué hago? Pregunto a los artistas, tanto profesionales como no profesionales, que hayan producido alguna obra de arte vinculada a ayahuasca. Le pregunto primero
¿cómo repercutió la ayahuasca en tu vida personal como ser humano? Me responden diversas cosas. Luego, ¿cómo repercutió la ayahuasca en tu producción artística? Bueno, en resumen puedo decir que la ayahuasca, al ser talentoso que él es el artista, le da el equilibrio, la autoestima, el sentido existencial personal. Porque pueden haber artistas que tienen un maravilloso talento, pero están extraviados emocionalmente, espiritualmente, y de hecho que mueren temprano. ¿Ah? Conocemos a varios genios que han muerto muy temprano, precisamente por eso. Y la ayahuasca entra a darte eso que no tienes, ¿no? Entonces, tu talento cobra mayor realización, por así decirlo. Yo considero que la ayahuasca al artista le da lo siguiente: a los que ya tienen una estética personal, porque en arte hay que madurar y tener una estética propia, a los que ya tienen estética personal les consolida la estética, le da más brillo a la estética personal de ese artista. A los que no tienen todavía la estética personal, porque están empezando, están todavía tomando como referencia a otros artistas a quienes admiran, les hace descubrir la estética personal. Bueno, y aquí hay un tema muy amplio. Muchos piensan que el arte con ayahuasca es solamente tener una visión y plasmar esa visión en un cuento o en una pintura. No, el arte con ayahuasca va más allá de eso, va a darte recursos o herramientas muy sutiles a tu persona, a tus capacidades sensibles para poder plasmar. El arte con ayahuasca no solamente es la plasmación de visiones, sino también es la calma, la tranquilidad, la creatividad, la innovación, el romper con los paradigmas y que te hace tener éxito en la producción artística, ¿no? En el libro hay todo eso, bueno, y he querido compartir eso, y tiene mucho sentido, Laura. Si la ayahuasca a una persona X le devuelve la tranquilidad, la calma, la lucidez de su conciencia, al artista, que también es un ser humano, le da eso, y por lo tanto hay una repercusión en su labor. Y así como el artista tiene beneficios, cualquier otra persona va a tener beneficios en la labor en el que esté, ¿no? Bueno, siempre pongo como ejemplo, si hay un carpintero que de pronto empieza a tomar ayahuasca, va a ser un carpintero mucho más fino, más eficaz en el trabajo que realiza. ¿Por qué? Porque te da recursos de conciencia y de sensibilidad. Es muy, muy interesante todo lo que dices. Hablemos un poco de los retiros que tú tienes eh, en tu sitio, ¿no? Que tienes cabañas. Cuéntame un poquito acerca del espacio, lo que la gente puede encontrar allí, cómo es el acceso y cuántos días es lo que tú consideras que es lo óptimo para poder tener una experiencia completa. Bueno, después de investigar este tema, de indagar cómo es la ayahuasca, cómo funciona efectivamente, ¿no? Recogiendo la práctica ancestral y toda la información que hay actualmente, decidí abrir un lugar, un espacio donde pueda realizar las ceremonias de ayahuasca, ¿no? Y en primer lugar es desconectado de la ciudad, ¿no? Es en el campo, en el silencio de la naturaleza, rodeado de vegetales, de plantas, de árboles, en la noche, en la frescura de la noche, el silencio, que son las condiciones óptimas para tomar la ayahuasca y dejar fluir, desplegar toda esa energía y sentirse de verdad colmado por todo lo que nos puede ofrecer, ¿no? Bueno, aquí hemos construido cabañas de madera que sean frescas, que sean cómodas, para que las personas que vienen a dietar tengan las condiciones mínimas y poder sentir la medicina. Yo recomiendo que se deberían tomar varios días. Tengo un programa de 5 días, por ejemplo, pero respeto la disponibilidad de cada uno, que pueden venir 2, 3 días o más de 5 días, 2 semanas, 3 semanas o un mes quizás. Hacemos un programa específico. ¿Por qué tomar varias veces? Porque a veces en una primera experiencia puedes sentir algo, pero hay muchas cosas que quedan inconclusas. Y además la persona puede tener resistencias que en una única sesión no logra entrar bien. Entonces hacerlo varios días implica sensibilizarse día tras día, trabajar un tema, otro tema, y todo se integra.
Además que esta experiencia es un proceso, va de poco a poco, plano a plano. Y a eso estamos dedicados aquí, a recibir a personas que quieran dietar la ayahuasca y tener el proceso en dieta, desconectados del mundo, y dedicados sobre todo a sentir, a conversar con la energía de las medicinas, que es de lo que se trata. ¿Algo más que me quieras contar que es importante para la gente que de repente no ha tenido la experiencia como yo, que nunca he tenido la experiencia, que puedas decirme, eh, ya que tienes 25 años en esto, ¿qué podrías contar? Que la ayahuasca es una medicina extraordinaria. Yo sé que la palabra medicina en otros países tiene otro sentido. Se entiende como un producto que compras en la farmacia, te lo tomas y continúas con tu vida como si nada hubiese pasado. En cambio, aquí medicina significa que uno toma la medicina, pero tienes que estar atendiendo, concentrándote en lo que la medicina te va diciendo a través del consciente, subconsciente, a través del cuerpo físico, a través del día a día, a través del mundo que te rodea, es decir, entrar a una mística, dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, es una práctica, tomar ayahuasca es una práctica que a veces no está bien comprendida y por lo tanto las personas la realizan de una manera indebida. Hay un mal uso, ¿no? Mezcla de sustancias o gente que piensa que vas a tomar una vez y te curas de un problema grande. No, 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 es un proceso y que demanda tu atención, tu concentración, tu tiempo correspondiente, ¿no? No es algo que se pueda tomar al paso, no es una cuestión mecánica o automática, hay que dedicarle, hay un proceso. Pueden haber milagros en este proceso, pueden haber novedades, pueden haber tantas cosas, entonces hay que entregarse la experiencia sin esperar de repente rígidamente un resultado. Hay que entrar abiertos a esta mística y ahí uno va aprendiendo y va recogiendo muchísimas cosas. Te conecta con tu parte espiritual o con el mundo espiritual que está dentro de ti. Eso resulta difícil o conflictivo para mucha gente que tiene una mentalidad religiosa rígida o dogmática, porque para las religiones no hay nada espiritual fuera de su texto sagrado, fuera de su templo. Pero en la realidad, con la ayahuasca encontramos que lo sagrado está en todo, en uno mismo, en el mundo que nos rodea, y se trata de hacer de esta vida terrenal y material también una vida sagrada. Bueno, en eso estamos, eso es lo que nos abre la ayahuasca. Hay que dejar a un lado los pensamientos rígidos, los prejuicios. No es fácil, a mucha gente le cuesta, pero el resultado al final es muy provechoso y muy beneficioso para el cuerpo, para la mente, para la psique, para el alma. Creo que lo que tú dices es muy importante porque con el tema de las plantas en general no es un efecto instantáneo, es algo que tiene su proceso, su tiempo, no importa la planta que sea, pero en el sentido de la ayahuasca he visto y he leído bastante acerca del viaje interior, que también tiene que ver con el inconsciente y eso cómo repercute en todo nuestro cuerpo físico porque somos mente, cuerpo, alma. Entonces esa unidad física, al poder ingerir la planta maestra, nos lleva a un viaje interior que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Mucha gente no quiere parar a pensar. Yo te agradezco muchísimo esta conexión, Roland, y bueno, nada, estamos en contacto. Un beso grande de aquí para el Perú. Bueno, gracias a ti por esta conversación. Un abrazo a todo tu público. Hasta la vista. Gracias.